Principios del conocimiento humano, por George Berkeley, 19, 111. En cuanto al tiempo, tal como en dicho libro se considera, en un sentido absoluto y abstracto, como duración o persistencia en el existir de las cosas, nada tengo que añadir a lo ya dicho sobre esta materia, en los párrafos 97 y 98. En cuanto a lo demás, dice este celebrado autor que existe un espacio absoluto, no perceptible por los sentidos, inmóvil, siempre semejante a sí mismo, y un espacio relativo, que sirve para medir el primero, y que, por ser movible y viniendo definido por su situación con respecto a los cuerpos sensibles, vulgarmente se toma por el espacio absoluto e inmóvil. El lugar lo define como la parte de espacio ocupado por un cuerpo, y puesto que el espacio puede ser absoluto y relativo, también para el lugar admite la misma división. El movimiento absoluto dice que es la traslación que experimenta un cuerpo desde un lugar absoluto a otro lugar absoluto, mientras que el movimiento relativo se verifica entre dos lugares relativos. Como quiera que las partes del lugar absoluto no caen bajo el dominio de los sentidos, en vez de ellas tenemos que valemos de sus propias medidas sensibles. Y por ello, tanto el lugar como el movimiento se definen con relación a cuerpos que consideramos inmóviles. Pero en el terreno filosófico debemos abstraer de los sentidos, ya que puede suceder muy bien que ninguno de esos cuerpos que nos parecen en reposo lo esté en realidad, y que una misma cosa que tenga movimiento relativo, en la realidad esté en reposo. También uno y el mismo cuerpo puede estar a la vez en reposo y en movimientos relativos, o estar dotado de movimientos relativos contrarios simultáneos, según como se defina el lugar. Esta ambigüedad se da solo en los movimientos aparentes, pero de ningún modo en el absoluto o verdadero, que por lo tanto será el único que considere la filosofía. Se dice que el espacio absoluto se distingue del relativo o aparente por las siguientes propiedades. Primera, en el movimiento absoluto o verdadero, todo punto que conserva idéntica posición con relación a la masa participa de los movimientos de ésta. Segundo, si el lugar se mueve, también se mueve todo lo que está situado en él. Así, un cuerpo que se mueve dentro de un lugar en movimiento es afectado por este, además del suyo. Tercera, el movimiento verdadero no puede ser producido ni modificado, sino por una fuerza impresa en el mismo cuerpo. Cuarta, el movimiento verdadero es siempre modificado por una fuerza impresa en el cuerpo movido. Quinta, en el movimiento circular, meramente relativo, no existe fuerza centrífuga, la cual, en el movimiento absoluto, es proporcional a la cantidad de movimiento. 112. El movimiento, sea real o aparente, es siempre relativo. A pesar de todo lo dicho, mi opinión es que no puede existir el movimiento si no es relativo. Para concebir el movimiento, se precisa que haya por lo menos dos cuerpos cuyas distancias o posiciones relativas experimenten variación. Por lo tanto, si solo existiera un cuerpo, no sería posible que se moviera. Esto es de suyo evidente, pues la idea que yo tengo del movimiento implica necesariamente relación. 113. Es inadmisible el movimiento aparente. Pero, aunque en todo movimiento debe existir más de un cuerpo, con todo, puede darse el caso de que sea uno solo el que se mueva, y ese será aquel en que se imprima la fuerza que determine la variación de las distancias, o en otros términos, aquel sobre el que se ejerza una acción. Hay quienes pretenden definir el movimiento relativo diciendo que se mueve el cuerpo, cuya distancia con relación a otro es variable, y de hecho cambia, ya se le aplique o no la fuerza o acción causante de la variación. Pero como el movimiento relativo es el único que perciben los sentidos y el único que se tiene en cuenta en el curso ordinario de la vida, parece natural que toda persona de sentido común haya de tener de él un conocimiento tan claro como el del mejor filósofo. Y ahora pregunto yo, ¿quién podrá decir que, al percibir su movimiento cuando va andando por la calle, se mueven también las piedras sobre las que pasa, por ir cambiando la distancia de su pie a ellas? Creo que aun cuando el movimiento implique relación de una cosa a otra,
no es necesario que cada término de la relación tome de la misma su denominación. Un hombre puede pensar acerca de cosas que no piensen, y un cuerpo puede moverse hacia otro cuerpo o en sentido contrario, aunque el segundo no se mueva. 114. Como el lugar puede definirse de varios modos, el movimiento que se refiere a él es también diverso, según se considere el lugar. El que va en un buque puede decirse que está en reposo con relación a los costados del navío, y sin embargo está en movimiento con respecto a la tierra. O bien puede moverse hacia el este con respecto a un punto y hacia el oeste con respecto a otro. En la vida corriente, el hombre nunca va más allá de la tierra para definir el lugar de un cuerpo, y lo que con relación a ella está en reposo se considera absolutamente así. Pero los filósofos, que tienen más vastos conocimientos y poseen una noción más exacta del sistema del mundo, echan de ver que también la tierra se mueve, y para fijar mejor las ideas, conciben como finito el mundo corpóreo, y su exterior o capa envolvente inmóvil, siendo en esta en donde sitúan sus movimientos verdaderos. Ahondando un poco en nuestros propios conceptos, veremos que todo movimiento absoluto del que podamos formarnos idea, en el fondo no es más que el movimiento relativo antes definido, pues, como ya hemos hecho observar, un movimiento absoluto que excluya toda relación a lo exterior es incomprensible, y a esta clase de movimiento se le pueden atribuir las antedichas propiedades, causas y efectos que se ha dicho caracterizaban al movimiento absoluto. Respecto a lo que se afirma de la fuerza centrífuga, esto es, que no se da en el movimiento circular relativo, no veo cómo pueda ello deducirse del experimento que se aduce para demostrarlo. Véase Filosofía Natural y Principios Matemáticos, en School Def 8. Pues el agua de la vasija, en el momento en que se dice poseer la mayor cantidad de movimiento circular relativo, no tiene, a mi ver, ninguna clase de movimiento, como se comprenderá en el párrafo siguiente. 115. Para que pueda decirse que un cuerpo se mueve, se requieren dos cosas. Primera, que cambie su situación o distancia con respecto a cualquier otro cuerpo. Y segunda, que sobre él se aplique la fuerza o acción que determine semejante cambio. Si falta alguna de estas condiciones, no creo que se pueda decir que un cuerpo se mueve, según el sentido que se da comúnmente a esta palabra, y según lo reclama la propiedad del lenguaje. Concedo de buen grado que se diga que un cuerpo se mueve cuando vemos cambiar su distancia a otro, aun cuando a aquel no se aplique fuerza ninguna. En este sentido, parece se ha de entender el movimiento aparente, pero es que en tal caso imaginamos, impresa o aplicada al cuerpo que decimos se mueve, la fuerza que determina el cambio de las distancias. Y esto demuestra tan solo que podemos equivocarnos al juzgar que un cuerpo se mueve cuando en realidad no es así. Pero con eso no se puede probar que estén en movimiento, en la propia acepción de la palabra, por el mero hecho de que cambie su distancia a otro. Pues tan pronto salimos de nuestro error, comprobando que no se aplicaba a aquel cuerpo la fuerza determinante del cambio, ya no afirmamos que se mueva. Al contrario, imaginemos que exista un solo cuerpo, cuyas partes conserven invariable su posición relativa. Afirman algunos que en él caben toda suerte de movimientos, aún sin variar su situación o distancia a otros cuerpos. Esto no lo negaré, si con ello se quiere significar que en aquel puede haber impresa una fuerza capaz de producir ciertos movimientos de intensidad determinada ante la mera creación de otros cuerpos. Pero lo que no puedo comprender, lo reconozco, es que en un solo cuerpo pueda darse un movimiento actual, distinto de la fuerza impresa o potencia capaz de producir el cambio de lugar, en el caso de que existieran otros cuerpos mediante los cuales pudiera definirse la situación. 116. Idea del espacio puro relativo.
De lo expuesto se sigue que la doctrina filosófica acerca del movimiento no implica la existencia de un espacio absoluto, distinto del que perciben los sentidos, y que está en relación con los cuerpos, el cual no puede existir fuera de la mente, por las razones que adujimos para probar lo mismo sobre los demás objetos del sentido. Y apurando nuestro análisis, quizá lleguemos a comprobar que no podemos formarnos idea del espacio puro prescindiendo de todo cuerpo. Esto hay que reconocerlo, parece imposible, ya que se trata de una idea en extremo abstracta. Cuando determino un movimiento en una parte de mi cuerpo, si puedo hacerlo libremente por no encontrar resistencia, digo que hay espacio. Si la encuentro, diré que ahí hay un cuerpo. Y en la proporción de la menor o mayor resistencia al movimiento, diré que el espacio es más o menos puro. Cuando hablo de un espacio vacío o puro, no se puede suponer que la palabra espacio represente una idea distinta de cuerpo y movimiento, o que sin estos pueda concebirse. Sin embargo, podemos pensar que cada nombre representa una idea diferente, separable de las demás, y esto es lo que ha ocasionado infinidad de errores. Por tanto, aun suponiendo que todo el mundo fuera reducido a la nada, excepto mi cuerpo, todavía podría decir que existía el espacio puro, pero esto no significa otra cosa, sino que yo imagino que mi cuerpo podría moverse en todas direcciones, sin la menor resistencia. Pero si éste también fuera aniquilado, entonces no podría haber movimiento, y por lo tanto tampoco habría espacio. Alguno podrá pensar que el sentido de la vista nos proporciona la idea del espacio puro, pero según he demostrado en otra obra, las ideas de espacio y distancia no se adquieren por ese sentido. Véase mi ensayo sobre la visión. 117. Con la doctrina expuesta se pone fin a las innumerables disputas y dificultades que han surgido entre los eruditos sobre la naturaleza del espacio puro. Pero su principal ventaja es que con ella quedamos fuera del peligroso dilema a que se han visto reducidos muchos que se han dedicado a escribir sobre esta materia, a saber, o que el espacio puro es el mismo Dios, o que, de lo contrario, fuera de Dios hay algo eterno, increado, infinito, indivisible, inmutable. Nociones ambas que se han de tener por perniciosas y absurdas. No pocos teólogos, como también algunos filósofos de mucho renombre, ante la dificultad de concebir el espacio limitado o aniquilable, han llegado a la conclusión de que tiene que ser divino. Y hasta algunos más modernos han intentado probar que al espacio convienen los incomunicables atributos de Dios. Y si bien esta doctrina parece indigna de la divina naturaleza, no sé yo cómo podría refutarse admitiendo las opiniones tradicionalmente recibidas. 118. Los errores que proceden de la teoría de la abstracción y de la existencia externa de la materia vician también los razonamientos matemáticos. Hasta aquí hemos tratado de la filosofía natural. Haremos ahora algunas observaciones sobre otra importante rama de las ciencias especulativas, a saber, las matemáticas. En estas se pondera con razón la exactitud y la claridad en las demostraciones, cosas que difícilmente se hallarán en ninguna otra rama del saber. Y, sin embargo, no se las puede suponer exentas de errores si en sus principios oculta alguna secreta falsedad que ciegue a los cultivadores de estas ciencias lo mismo que a los demás filósofos. Los matemáticos deducen sus teoremas con la mayor evidencia y, no obstante, sus principios se limitan a la consideración de la cantidad. No pasan a hacer investigación alguna sobre las máximas trascendentales que regulan todas las ciencias. Y de allí que todos, incluso los matemáticos, se vean influidos por errores de origen. No puedo negar en modo alguno que los principios sentados por los matemáticos sean ciertos e incontestables, como también reconozco la exactitud y rigor de sus procedimientos demostrativos. Pero sí sostengo que puede haber enunciados erróneos de mayor alcance que el objeto de las matemáticas, y aunque no se mencionen expresamente, tácitamente se suponen en el desarrollo de esta ciencia. Los perniciosos efectos de estos errores ocultos se dejan sentir
en toda la matemática. Para hablar con claridad, diré que los matemáticos, al igual que los demás sabios y filósofos, prejuzgan a base de dos errores fundamentales, que arrancan, 1, de las ideas generales abstractas, y 2, de la existencia de los objetos con independencia de la mente. 119. La aritmética considera como su objeto propio las ideas abstractas de números. Conocer sus propiedades y mutuas relaciones es una parte no pequeña del estudio especulativo. La opinión de que los números son algo puramente abstracto e intelectual los ha hecho tener en grande estima por aquellos filósofos que se creen dotados de superior elevación y sutileza de pensamiento. Se han hecho cuestión de amor propio las especulaciones numéricas más triviales, inútiles en la práctica, y que sirven de mero pasatiempo. De tal manera se han aficionado las mentes de algunos que han soñado encontrar profundos misterios envueltos en los números, queriendo hasta explicar por ellos todas las cosas naturales. Bastará que examinemos nuestros propios pensamientos y tengamos presente lo ya explicado, para que nos merezcan una opinión muy pobre tan altos vuelos y abstracciones, y miremos todas las investigaciones sobre los números como otros tantos acertijos difíciles, ya que para nada sirven en la práctica y en nada favorecen el bien común. 120. La unidad en abstracto. Ya se ha estudiado este punto en el párrafo 13, del cual y de lo dicho en la introducción, se desprende que no existe semejante idea. Ahora bien, el número se define como una colección de unidades, y no existiendo la unidad o el uno en abstracto, habremos de concluir que no existe el número en abstracto, que pueda ser representado por cifras o por nombres numéricos. Por consiguiente, las teorías aritméticas, si se concretan a los números y cifras y prescinden de todo uso práctico y de las cosas numeradas o contadas, puede decirse que carecen de objeto. Donde vemos que la ciencia de los números viene enteramente subordinada a lo práctico, y cuán vacía y trivial si se la toma como materia de mera especulación.